Bueno, vamos a ver la siguiente clase. Entonces vamos a empezar. Terminamos con el tema 2.1, que era la ecuación de continuidad. Ahora vamos a ver la ecuación de movimiento, el tema 2.2. Entonces, vamos a empezar. Algo parecido a lo que hemos estado viendo, la ecuación de movimiento es el tema. Y dice, para un elemento de volumen delta X, delta Y, delta Z, yo le puse aquí un volumen de control. Es un volumen que vamos a hacer muy pequeño diferencial. Cuando tomemos el límite, dice, se puede escribir el siguiente balance de cantidad de movimiento. Entonces, ya sabemos que hay diferentes eh, fuerzas que van a generar que se lleve a cabo el movimiento. Aquí nada más dibujamos las referentes al esfuerzo cortante, a esa transferencia debido al esfuerzo cortante, o por ahí le llaman también viscoso. Y entonces vamos a tener algo parecido, que este esfuerzo en las diferentes caras de entradas y salidas. Vamos a tener el mismo punto X, Y, Z, y el mismo punto X más delta X, Y más delta Y, Y más delta Z. Y ahora igual las entradas y salidas de movimiento por tau en las diferentes direcciones, en dirección X, en dirección y en dirección Z. Por abajo, que ahí ya no lo dibujamos, lo voy a dibujar. Casi no se va a ver. Aquí va a entrar tau de ZX en un punto Z. ¿Okay? Problema de escribirlo porque se pierde un poco. Se pierde un poco y es esta flecha que viene acá. Y que aquí la punteamos porque ya es en la parte de adentro. Vamos a hacerlo un poquito mejor. Entonces, esa es la entrada, ¿no? En la dirección Z. Y la salida va a ser por acá, ¿no? Bueno, acá. Porque este es el punto, no confundir, este es el punto, este punto, y este de aquí, X, Y, Z es ese punto, ¿no? Entonces recordamos la nomenclatura, la primera letra dice dirección de propagación de momentum. Ojo, también nos habla de la dirección de la superficie. En algunos textos así le ponen, que es la dirección de la superficie, y la segunda dirección del momento, no del movimiento, o hacia donde se mueve el fluido. Recordaremos que en el primer ejemplo que hicimos, cuando era el movimiento de un fluido descendente, teníamos aquí que era Z, que la velocidad iba en esa dirección, o sea, la dirección hacia donde se movía el fluido era hacia acá, y se iba transmitiendo en dirección Z de acuerdo a estas superficies. En dirección X, perdón. En dirección X se iba transfiriendo. Entonces, en este caso es este ejemplo, ¿no? Que tenemos que X es la dirección de la superficie y entonces básicamente nos está diciendo que esta superficie apunta en esta dirección X, ¿no? Si yo tengo esta como si fuera normal, ¿no? Tengo X aquí y esta superficie está apuntando en esta dirección, o sea, es perpendicular, hay 90 grados a esa superficie. A eso le llaman que es dirección de la superficie, ¿ok? Esta dirección tiene 90 grados y no es paralela, ¿no? Porque si la que es paralela aquí sería Z, ¿no? BZ. Si X va hacia abajo y Z va hacia acá, lo voy a borrar porque no se ve bien. Si yo pongo aquí mi dirección, se va a cambiar de color
X hacia abajo y Z hacia acá, esta es perpendicular a esta. Pero no se toma esa perpendicular, se toma esta que es, perdón, esta es paralela a la superficie, ¿no? No se toma la paralela, se toma la perpendicular a la dirección X. O sea, cuando nos dice que es dirección de la superficie, se refiere a que es perpendicular, o sea, que tiene 90 grados con respecto a la dirección. Y es que algunos libros así lo toman, ¿no? O sea, algunos libros nos hablan de la primera, en esta nomenclatura, esta primera letra dice es la dirección de la superficie. Y entonces nosotros, de una forma de más práctico, le dijimos que era la dirección en la cual se propagaba el momento, porque en esa dirección se mueven las laminitas de fluido en dirección Z, y esta rosa la de abajo y va transfiriendo el movimiento hacia abajo en dirección X. Y como pueden ver, hay 90 grados acá con esta superficie, y esa es la dirección que se toma, ¿no? Que sea perpendicular. Entonces, no a la fuerza, sino a la superficie. Porque si fuera perpendicular a la fuerza sería una especie de presión. Pero vamos a ver aquí una situación más adelante que va a ser muy parecido a un valor de tau, va a ser muy parecido al valor de presión, porque sí va a ser eh, perpendicular a esa fuerza. Bueno, para no complicarlos, y lo vemos más adelante, ahorita vamos a poner el balance. Lo importante, lo importante es que ya conocemos el balance. Cuando hicimos los problemas de balance de momento, que en realidad eran balances de fuerzas, ¿se acuerdan? Sobre todo en el caso de la tubería. En el caso de la tubería estamos trabajando prácticamente todas las fuerzas que involucran un movimiento. En el caso del problema del primero que vimos, del fluido que caía solamente resbalaba por una superficie por gravedad, ahí no metíamos las fuerzas por presión, porque ahí no podemos aplicar una presión. Yo no puedo subir un fluido hacia una superficie que cambie el movimiento hacia arriba con una bomba, por ejemplo, ¿no? Pero en una tubería sí, en una tubería puedo de la cisterna subir un fluido por presión, ¿no? Le ejerzo esa fuerza por unidad de área para que suba, ¿no? El fluido. En el caso de un fluido que va resbalando por una superficie, ¿cómo hago para que vaya al revés, ¿no? Este, entonces es complicado, ahí básicamente caería debido a la gravedad y siempre va a ser de alguna manera hacia la dirección de la gravedad, ¿no? Aunque sea con un ángulo, como lo vimos. Entonces, a lo que voy es que nosotros ya conocemos más o menos el balance, y el balance general, que quizás nosotros, algo que no vimos es que cambiara el tiempo. Vimos el estado estacionario, pero ahorita como vamos a generar una ecuación muy general, en el cual vamos a considerar también que puede ser que el fluido eh, esté en estado no estacionario, puede ser que no sea un fluido laminar. O sea, vamos a generalizar, y ya teniendo una ecuación que generalice todo, después podemos particularizar, ¿no? Ya a condiciones más específicas como los de los problemas que vimos, que eran isotérmicos. Bueno, en este caso sí, esta ecuación sí es para sistemas isotérmicos, pero no necesariamente para fluidos, ni siquiera necesariamente para fluidos newtonianos,
ni siquiera necesariamente para fluidos incompresibles, aunque ya vimos que Tau pues aplica más en fluidos compresibles, perdón, incompresibles, o sea, los líquidos. Este, ¿Qué otra cosa? O sea, fluidos laminares no necesariamente, eh, no, no newtonianos no necesariamente. Y como digo, pues quizás la densidad también podía variar. Lo vamos a generalizar. Esta ecuación va a ser general, excepto que sí va a ser para sistemas isotérmicos, ¿okay? A temperatura constante. Entonces vamos a empezar con el balance. Dice velocidad de acumulación de cantidad de movimiento. Y esto va a ser igual velocidad de cantidad de movimiento menos velocidad de salida de cantidad de movimiento. ¿Se acuerdan que era acumulación es igual a entrada menos salida? Pero en el caso de momentum, teníamos que hacer todavía, meter un siguiente término que era suma de las fuerzas que actúan sobre el sistema, que por supuesto la más típica y práctica era la debida a la gravedad, ¿no? A esta le voy a poner la ecuación I o 1. Voy a usar una I ahí. Entonces, ya está. Entonces es la ventaja que tenemos con respecto a que ya vimos balances, que ya vimos de alguna manera esta expresión lo único que hacíamos era que esto luego lo hacíamos cero porque no había, lo que acabo de comentar era un sistema en estado estacionario y ahorita no necesariamente va a ser para un estado estacionario, sino puede ser un estado no estacionario. Acuérdense, estados estacionarios que no cambia ya con el tiempo, ¿no? Y aquí en velocidad de entrada de cantidad de movimiento, este, de cantidad de movimiento, eh, para fines prácticos comentamos que era más fácil hablar de fuerzas, ¿no? O sea, las velocidades de entrada de cantidad de movimiento las trabajamos como fuerzas y las entradas decíamos que eran las fuerzas que ayudaban al movimiento y las salidas son las que de alguna manera como que tratan de frenar el movimiento en la dirección en que va el movimiento, ¿no? Y por lo tanto, esa suma de fuerzas no necesariamente también aquí se pueden restar porque si ayudan al movimiento, son entradas, se suman y si no, son salidas o se toman como salidas más bien y se restan. En el caso de la gravedad, en el caso de la tubería, sí, el flujo va hacia arriba. Por lo tanto, la gravedad va hacia abajo. En este caso, la gravedad o la fuerza debido a la gravedad va a tratar de jalar hacia abajo en dirección contraria hacia donde va el movimiento. Entonces, en ese caso, trata como que de impedir el movimiento hacia arriba y en ese caso, cuando como que en lugar de ayudar, trata de no ayudar, trata de impedir el movimiento, le restamos, ¿no? Entonces, aquí, no necesariamente ese último término, de acá, no necesariamente son puras sumas, ¿no?
como dice acá. Se pueden restar también esos términos, ¿no? Entonces vamos con otro. Aquí las adicionantes que se me olvida, ¿se acuerdan de la derivada sustancial? Aquí, por ejemplo, encontré esta imagen que es con respecto a, este, a la temperatura. Y bueno, la puse, se me hizo interesante porque aquí nos viene cuando es la forma lagrangiana, es cuando se trabaja con partículas. Y cuando tenemos una descripción euleriana del fluido o del flujo, dice que la descripción de las propiedades a lo largo del tiempo en puntos del espacio, no en partículas materiales, que es lo que nosotros trabajamos la euleriana, porque no seguimos una partícula, sino lo que seguimos es un volumen de control, como el que acabamos de dibujar, que al final de cuentas es un espacio o punto, un punto en el espacio, ¿ok? ¿Qué es lo que seguimos, no? Esto que es imaginario, y que adentro puede entrar materia y salir materia, ¿no? Y por lo tanto, al entrar y salir de ese elemento, que además ese elemento puede estarse moviendo o puede estar fijo en el caso en estado, por ejemplo, en estado estacionario, o en el caso de la derivada parcial con respecto del tiempo, ¿no? Que sí podemos ver cómo está variando con respecto al tiempo, pero no se mueve ese elemento, ¿no? Pero en el caso de que el tiempo estemos más bien haciendo la parcial con respecto de X, nos estaremos moviendo en X, pero tanto el tiempo como Y y Z estarán fijos, ¿no? Eso lo explicamos en la clase pasada. Entonces, un poquito, ¿no? Y el primer término de esa derivada sustancial le llaman el término, por supuesto, no estacionario, porque es el que me da la variación de la propiedad con el tiempo. ¿Ok? Y los otros términos son los términos de movimiento, cómo va variando la propiedad con respecto de los diferentes ejes, pero también con respecto, también involucramos el movimiento del fluido. Y a esto entonces le llaman, al movimiento de la partícula, también le llaman términos convectivos. O sea, ¿se acuerdan que convectivo se refiere a movimiento sobre fluidos que se mueven, ¿no? Bueno, si son fluidos comúnmente pensamos que se mueven, pero también puede haber fluidos que están en reposo, ¿no? Son fluidos como el agua, pero pues que no se está moviendo. Ok, vamos a continuar con lo de nosotros. Y voy a continuar aquí, vamos a hacer unas consideraciones. Dice, permitiremos que un fluido, extendí mucho, que un fluido permitiremos que un fluido se mueva en dirección arbitraria a través de las seis caras del elemento de volumen. Para generalizar, ¿no? Es una forma de hacerlo y es muy probable que ya en la práctica pues no consideremos el movimiento en una dirección ya en un fluido específico, con un problema específico. Pero aquí vamos a considerar que se está moviendo por todas las caras porque estamos generalizando, ¿no? Entonces dice, la ecuación I es la ecuación de un vector
coma con componentes en las tres direcciones X, Y y Z. Y en realidad puede ser hasta en otra más que es el tiempo, ¿no? Pero para un punto fijo, diríamos que es un vector en tres direcciones, ¿no? Para mayor sencillez, dice, comenzaremos considerando el componente X de cada uno de los términos de la ecuación y los componentes Y y Z, lo pongo entre comillas porque uso otra I, enlace acá, que no se confunda que está ahí es la dirección, y este nada más es una conjunción ahí, no recuerdo cómo se llama, ¿no? Para enlazar los dos, Y y Z. Dice, se pueden obtener por analogía. Se pueden obtener por analogía. Y luego importante dice, el flujo en dirección X va a hacer que haya transporte de momentum en direcciones X, Y, Z. La cantidad de movimiento que entra y sale del elemento de volumen es por dos mecanismos. Primero será debido, vamos a ponerle 1, punto guión, debido al flujo global del fluido. Debido al flujo global del fluido, aquí le podemos poner impulso del fluido o convección y 2
por transporte molecular. También transporte viscoso, luego le llaman. Y le ponemos gradientes de velocidad. Aquí, bueno, entra tau, ¿no? Acuérdense que tau es función de ese gradiente de velocidad con respecto a una dirección, ¿no? De acuerdo a la, por ejemplo, si es un fluido newtoniano, la ley de Newton, ¿no? Se mantendrá la viscosidad constante. Si no es un fluido newtoniano, pues ahí también podemos aplicarlo, ¿no? De acuerdo a la ley. Acuérdense que siempre, también para un fluido newtoniano, las ecuaciones son tau en función de ese gradiente de velocidad, ¿no? Entonces, algo importante aquí, que primero, todo este desarrollo que vamos a hacer va a ser, estamos considerando que nada más en primera hay flujo en dirección X, ¿ok? O sea que el flujo global se está moviendo en esa dirección. Después tendríamos que hacer todo lo mismo para las otras direcciones, en Y y en Z, pero como dice aquí por analogía, podemos ya no hacerlo, sino simplemente por analogía llegar a las ecuaciones para cada dirección. Por lo tanto, pues prácticamente vamos a tratar de desarrollarlo en dirección X, el flujo en dirección X, como dice acá. Pero ojo, como aquí nos dicen, ya no estamos hablando de un fluido laminar, vamos a generalizar y ya puede ser un fluido turbulento. ¿Cuándo trabajaremos con fluido laminar? Pues ya cuando tengamos la ecuación general en todas direcciones como si fuera un fluido turbulento, y si nosotros decimos que es un fluido laminar, eliminamos los términos para decir que nada más hay movimiento en una dirección. No, o sea, nosotros partiremos de una ecuación general donde no es ni un fluido laminar, ya comentamos, no es necesariamente un fluido laminar, no es necesariamente un fluido en estado estacionario, no es necesariamente un fluido de densidad constante, ni de viscosidad constante, o sea, puede ser un fluido no newtoniano o newtoniano. Y lo que sí, estas ecuaciones, pues sí estamos considerando que es isotérmico, ¿no? O sea, eso sí, no hay variación de la temperatura hasta ahorita. Por lo tanto, decimos la densidad, ojo, la densidad también depende de la presión, ¿no? Si estuviéramos trabajando con un gas, sí podría cambiar por las presiones que hubiera la densidad. Ahora, si estamos trabajando con fluidos incompresibles como líquidos, ¿qué es lo que estamos haciendo en realidad principalmente acá? Pues muchas veces consideramos la densidad ya constante de antemano, pero a lo que voy es que las ecuaciones que estamos obteniendo son generales, ¿no? O sea, no necesariamente es para densidad constante. Entonces, de alguna manera, muchas veces en los problemas que vamos a resolver, ese es el chiste, que nosotros apliquemos nuestro ingenio, una ingeniería y decir, bueno, es que tengo un fluido líquido y además no cambia la temperatura, entonces pues prácticamente no va a cambiar la densidad, entonces considero densidad constante y podemos aplicar entonces ciertas ecuaciones más prácticas que veremos más adelante, que son las de Navier-Stokes. Pero bueno, primero lo que queremos es llegar a esas expresiones. Entonces, vamos a empezar con el balance y pues lo que vamos haciendo, espero que ya se entienda que básicamente lo que estamos haciendo prácticamente es lo mismo que hicimos con la parte del curso de los balances de envolvente para Momentum, que hacíamos más bien balance de fuerzas, pero ahora estamos generalizando en todas direcciones y metiendo todas las fuerzas involucradas, como si hubiera todas las fuerzas. O sea, generalizamos tanto que es en todas direcciones
como también, pues consideramos que también va a haber todas las fuerzas involucradas. Por supuesto, si estamos trabajando, ya cuando tengan mis fórmulas generalizadas, es lo que comentaba, ya nosotros vamos acotando ya ciertos casos específicos y vamos a ir quitando unos términos de la ecuación. Pero primero nuestra ecuación nos va a servir para problemas muy generales, ¿no? Muy generales eh, que acabo de mencionar, ¿no? Que no necesariamente es estado estacionario, que no necesariamente es un fluido laminar, etc. Entonces, bueno, vamos a empezar. Y entonces dice la velocidad. Ojo, otra vez, antes de empezar de nuevo, lo vuelvo a repetir. Estamos considerando que ahorita tenemos flujo en X nada más. Se mueve en esta dirección el flujo. Pero no es un flujo laminar como el que vimos, ¿no? Estamos generalizando, entonces. Vamos a escribir un poquito. Dice la velocidad con la que entra, con la que entra el fluido por flujo, en realidad es por convección, movimiento, ¿ok? Por la cara situada en X es, pues voy a, bueno, creo que debí de haber copiado la imagen, aunque sea en chiquito la voy a volver a poner, esta de acá. Vamos a hacerla más chiquita. Y entonces, esa cantidad de movimiento decíamos que era por movimiento de fluido, que en este caso pues, estamos llamando convección, y estamos hablando, ahorita no estamos hablando de tau, no estamos hablando de tau, voy a quitar tau, y de una vez lo voy a hacer así, voy a tratar de hacer rápido, creo que vamos a aprovechar. Vamos a aprovechar y vamos a poner de una vez las 6 caras para no estar escribiendo. Y se acuerdan que le llamamos déjenme, le voy a quitar. O también le llamábamos presión del movimiento del fluido. ¿Ok? Entonces, aquí puedo aprovechar porque va a entrar aquí, en esta cara. Si se acuerdan que era b al cuadrado, pero lo puedo poner así, bx, bx.
que no cabe muy bien, pero tratar de hacerlo más chiquito. B, uy, creo que voy a usar más delgadito. Bx o era b al cuadrado o más bien densidad por bx al cuadrado o bx por bx. ¿Se acuerdan que eso hicimos todo un rollo? Aquí va a traer en esta cara en un punto X, ¿no? Y va a salir del otro lado, me equivoqué, densidad Bx por Bx, ahora va a salir en un punto X más delta X. ¿Ok? Entonces, por aquí abajo también va a entrar, y le voy a llamar, otra vez me equivoqué porque es densidad, densidad por B, aquí ojo, densidad, ahora va a entrar, a ver si se entiende acá, densidad por Bx, pero por abajo, primero voy a poner de hecho la componente, va a entrar esta densidad por B que se acuerdan que era el flujo que iba por ahí, como flujo volumétrico, pero ahora está entrando en una dirección Y, ¿ok? Pero ahora, pues por eso nos conviene no usar B al cuadrado, porque aquí yo voy a tener eh, que esto va prácticamente lo que me está haciendo aquí es el movimiento que se genera hacia allá, pero debido a que este es el componente debido al flujo, ¿ok? El flujo va en X, pero el flujo general, pero no quiere decir que no genere, porque estamos hablando de fluidos ya no laminares, ¿no? No quiere decir que este flujo que va hacia allá no va a ir en forma de láminas necesariamente. O sea, puede generar movimientos también en dirección, movimientos o flujos también en dirección Y, que es lo que estamos metiendo acá. O sea, un componente es debido a que el movimiento que estamos considerando va en esa dirección, y el otro es que se pueden generar movimientos en esta dirección, aunque el flujo global vaya hacia allá, hacia acá, pero también hay movimientos en direcciones, ¿no? En diferentes direcciones. Y para hacerlo general, para tratar de generalizarlo, decimos que por aquí va a entrar y por aquí va a salir. Entonces, aquí, por ejemplo, me faltó ahí quitar. Y bueno, entonces va a salir, perdón, va a entrar en esta cara. Voy a considerar que por ahí está entrando, que es mi cara en dirección Y, es Y, ¿no? Y por aquí, en esta cara, lo voy a poner hasta aquí arriba porque no cabe, es ese flujo volumétrico que está generando el mismo eh, movimiento convectivo, debido a que el fluido global va en dirección X, ¿no? Pero aquí ya está saliendo en un punto, entró en un punto X y salió en un punto, perdón, entró en un punto Y y sale en un punto Y más delta Y, ¿verdad? Aquí estaba en Y y le sumamos delta Y, perdón, estoy aquí mal, estoy en delta Z y si no me fijo acá, sigo con ese error, ¿no? Entonces, déjenme corregirlo. Aquí es dirección Z, ¿no? ¿Ok? Aquí es dirección Z. Aquí está, ¿no? Entonces, si entra por acá es dirección Z. ¿Sí? Entonces, dirección Z y mi componente es no sé por qué aquí le puse Z si era,
Entonces, ya está, aquí es Z. Rho por BZ me está generando ese movimiento y este componente X quiere decir que estoy en flujo en X, ¿no? Eso creo que se había explicado bien. O sea, yo tengo un componente que es este, que me está diciendo que es un flujo en X. Ahora estoy entrando en un punto Z y entonces este componente de aquí me dice por qué el flujo va en X. Y este de aquí porque se me están generando movimientos también en otras direcciones. Y aquí estamos tomando la dirección Z, como si entrara en este punto, en esta cara en Z, y saliera en esta cara Z más delta Z. Entonces, aquí, aquí es Z y aquí es X. Lo mismo, ¿no? Pero aquí va a estar en Z más delta Z. Entonces, explicamos de nuevo, a ver si se entiende. Entonces, aquí, este es mi componente debido a esta dirección de flujo, que consideramos flujo allá. Y esto es porque debido a los movimientos, se puede generar un gasto, una salida hacia afuera, ¿no? Hacia afuera, debido al movimiento. También se generan otros movimientos, ¿no? Entonces, ya está. Y el que me faltaba entonces era en Y, sería por acá, ¿no? Y eso va a ser lo mismo. En Y será aquí Rho por B en y BX. Y va a salir por atrás. Bueno, y va a entrar en un punto Y. Y va a salir por acá Rho B Y en BX. Y va a salir en un punto Y más delta Y. A ver, vamos de nuevo entonces otra vez. BX, que es la dirección del fluido que tenemos acá, es esta dirección. Y esto de aquí es que puede entrar aquí debido a el mismo fluido me puede generar movimientos de entrada hacia acá. Y yo para fines prácticos digo que aquí de este lado es mi entrada y que eso mismo puede salir de este lado. Pero entonces, ¿qué entra? Entra en un punto Y, en esta cara, y va a salir en un punto Y más delta Y, ¿no? En ese punto Y más delta Y, que de hecho está representada aquí. Y de esta cara de atrás va a ser en Y más delta Y. Y es lo mismo, ¿no? Este flujo por movimiento va a salir de este elemento diferencial debido a un movimiento general que va mi componente X, ¿no? Que es este. Ok. Y así, pues ya tenemos todas las caras y lo que quería hacer era eso, de una vez aprovechar y hacer todas las caras, ¿no? Espero que se entienda un poquito de lo que estamos trabajando. Entonces vamos a escribir un poquito eso que acabamos de poner. Dice, vemos entonces que es preciso considerar el flujo convectivo y por eso se lleva a cabo esos movimientos, porque es un flujo convectivo. El flujo convectivo, ojo, ya estamos generalizando, ya no es un fluido newtoniano como los balances que hacíamos, perdón, un fluido laminar, como hacíamos en los balances anteriores, ¿no? Que iban puras laminitas. Aquí estas laminitas ya se están mezclando, ¿no? Entonces, porque si fuera laminar, pues nada más habría completamente en esta dirección y las otras caras no las tomaremos en cuenta, ¿no? Porque habría flujo en esta dirección y nada más, no se generaría flujo en las otras direcciones porque las láminas no se mezclarían si fuera laminar. Pero en este caso no estamos considerando laminar. O sea, sí puede ser que una lámina que va hacia en esta dirección, de repente se mezcle hacia allá y entre, ¿no? Que es lo que me está diciendo
esto de acá, este componente de acá, ¿no? Densidad por By, esto es densidad, ¿no? Por velocidad en Y. Recuerden que densidad por velocidad, pues es como un flujo volumétrico, ¿no? O, o un flujo másico. Déjenme, se me olvida. Densidad kilogramo por metro cúbico, ¿no? Y velocidad metro por segundo. Perdón, entonces estamos hablando de un flujo, de una velocidad, ¿no? O de un flux de masa, kilogramo sobre metro cuadrado segundo, exactamente, ¿no? Es lo que estamos metiendo ahí. Y área por velocidad es un flujo volumétrico. Entonces, cuando metemos densidad por velocidad, uy, ya borré ahí. Cuando metemos densidad por velocidad, estamos hablando de esa cantidad de movimientos, ¿no? O esa que le llaman densidad de flujo de cantidad de movimiento o flux de masa, ¿no? ¿Qué es? Quedamos que era un flujo másico por unidad de área, ¿no? Por ejemplo, kilogramos por metro cuadrado sobre segundo, ¿no? Un flujo másico sería kilogramos sobre segundo, entonces si abajo le ponemos metro cuadrado, por ejemplo, ya es eso, ¿no? Ya es densidad por volumen. Y eso lo definimos desde el principio y ahorita se me fue también, ¿no? Esa, esa definición de densidad por velocidad es igual a densidad de flujo de cantidad de movimiento o flux, ¿no? Ok, entonces, estábamos aquí. Vemos entonces que es preciso considerar el flujo convectivo de la cantidad de movimiento X nos dice a través de las 6, voy a poner con mayúscula, caras. Punto. Así para las 6 caras que son entradas y salidas, quedaría. Entonces aquí de acuerdo al balance ya quedamos que entradas se suman y las salidas se restan, pero de forma más práctica podemos ir haciendo una por una porque ya quedamos que esas densidades multiplicadas por una velocidad y otra velocidad son como presiones, ¿verdad? Que le llaman presión de movimiento. Y por lo tanto, pues, tenemos para que nos quede nada más el flujo o densidad de flujo de cantidad de movimiento, eh, perdón, que nos quede el flujo, no el flux, para que nos quede el flujo, porque eso nos da cantidad de flujo, densidad de flujo de cantidad de movimiento. Para que nos quede flujo, lo que tengo que hacer es multiplicar por el área, ¿no? Entonces, vamos a ver las primeras, apenas si se ve, ¿no? Esta entrada entra por acá y sale por acá, por esta cara, ¿no? Entonces, quedaría esa entrada y salida, quedaría densidad P en X, otra vez Bx, y entra en X, y luego voy a poner la salida, densidad Bx, otra vez Bx, ahora sale en X más delta X, y todo eso, o sea, es esta, aquí entra, y aquí entra en el punto X, en la posición X, y sale en la posición X más delta X, y todo esto lo multiplico por esta área que no es otra cosa que delta Y por delta Z, ¿no? Lado por lado, y de este lado es lo mismo, delta Z por delta Y. Ojo, no necesariamente este delta Z, este delta X perdón, este delta Y, este delta X y delta Z son iguales. Este,
Puede ser que este valor de delta X sea mayor que este, no necesariamente son iguales. Pero lo que sí, aquí es delta Y y de este lado es delta Y, o sea, eso sí no cambia. Si de aquí a aquí es delta Z, aquí también es el mismo valor delta Z, ¿no? Delta X aquí y aquí es el mismo que de aquí a acá, de aquí a acá y de aquí a acá. En esta dirección X, o sea, tampoco cambian. Estos delta Z también, ¿verdad? Este de aquí a acá o de aquí a acá o de aquí a acá, delta Z no cambia. Entonces, bueno, tengo que multiplicar, ¿se acuerdan? Por esa área que es delta Y, delta Z, ¿no? Y así tendría que hacer para cada uno. Ese rato me equivoqué porque empecé por acá. Pero no, me estaba confundiendo porque empecé por aquí y le puse Y, ¿no? Empecé por aquí abajo, ¿no? Y aquí esta es dirección Z. Entonces, la dirección Y es hacia acá. Y entonces en esa dirección entra acá. Ojo que aquí parece una F porque esta rayita que quedó ahí, creo que la voy a borrar mejor, ¿no? Porque confunde. Este es densidad. Y bueno, aquí ya son rayitas. Ya está. Entonces, esa sería la entrada. Esta sería la entrada. Y entraría en un punto Y y esta es la salida que sale de un punto Y más delta Y. Entonces, simplemente es poner. Ah, bueno, y eso hay que multiplicar por esta área de entrada, que simplemente es delta X por delta Z. Y también en la salida es delta X por delta Z, ¿no? Ese se ve mejor, delta X por delta Z. Entonces, simplemente voy a poner esos términos, delta X por delta Z, y la entrada, a ver si cabe porque me explayo mucho acá, y entonces rho BY, BX en Y es la entrada menos rho, otra vez BY, BX, pero ahora salen Y más delta Y. Lo que voy a hacer para que quepa bien, voy a jalar todo esto un poquito ahí, para poder escribir bien esta última parte. Entonces BY por BX, y ahora va a ser en Y más delta Y la salida, y ahí está. Entonces, entrada en Y salida en Y más delta Y, ¿no? Ahora vamos con el otro término, más el otro término era en Z, y en Z entra por esta cara y es rho BZ por BX en un punto Z, y sale de esta cara, sale por acá como acá, rho BZ por BX. Ojo, esta es la que va en dirección y esta flechita de acá es la que puse, esta de acá, la que puse que va en dirección Z. Entonces sería rho BZ BX y sale en un punto Z más delta Z, ¿no? Creo que con la ecuación de continuidad quedó más claro un poquito ahí cómo trabajamos esos valores de que entra en un punto Z y luego sale en Z más delta Z. Entonces aquí sería rho por BZ por BX y entra en un punto Z y sale en rho por BZ BX en Z más delta Z. ¿Ok? Ya está. Y dice que esto debe de tener unidades de momentum.
de momentum, pero como estamos hablando de velocidades sobre tiempo, de sobre tiempo. ¿Cuáles son las unidades de momentum? ¿Se acuerdan? Por definición, momentum era P sobre tiempo y en realidad hablamos que era por ahí la definición de fuerza. Bueno, no necesariamente, ¿verdad? Fuerza es el cambio de momento con respecto al tiempo. Entonces, mejor para evitar eso, aunque se puede poner así, pero lo dejamos así. Entonces, momentum, que era masa por velocidad, eso sí, sobre tiempo, entonces la masa puede estar en kilogramos, la velocidad en metros por segundo y el tiempo sobre segundo. O sea que todo esto son las unidades de momentum. Y eso me queda kilogramo metro sobre segundo cuadrado, ¿no? ¿Sí? A ver, en azul va a cambiarlo. Esto me queda unidades kilogramo metro por segundo cuadrado, que efectivamente son las unidades de fuerza. Por eso debería haber puesto ahí fuerza, pero no la podemos dejar así, ¿no? Fuerza es el cambio de momento con respecto al tiempo, o lo ponemos así, ¿no? Porque nos puede confundir un poquito que este sería una derivada, ¿no? Mejor se lo quito. Así lo voy a dejar. Simplemente lo que estamos checando es las unidades que debe de tener ahí. Y entonces, déjenme checar cómo vamos de tiempo. 57. Bueno, no me va a tardar ya tanto, pero pues como esta clase es para una sesión de un día que no tenemos Meet, entonces lo que estoy viendo es que quizás esto me quedaba mejor como título arriba, pero bueno, estoy hablando de esto de acá, pero lo podemos poner arriba. Esto está quedando feo. Lo ponemos aquí. Convección, o sea, presión de movimiento del fluido. Así en un principio le llamamos, ¿no? ¿Se acuerdan? Y vimos de dónde salía esa expresión. Entonces, ando buscando un poquito esa parte. Flujo por presión de movimiento de fluido, ¿ok? Y bueno, entonces
lo vamos a dejar así, ¿no? Velocidad por convección, que nosotros por ahí lo llamamos más por presión de movimiento de fluido. Entonces, ya rápidamente, el siguiente sería no sé si sería hasta de alguna manera, estaría bien ponerle un numerito acá. Se va a poner entonces 2. Velocidad de cantidad de movimiento por transporte molecular o viscoso. Ojo, no tanto que nos diga el temario que hagamos la deducción, pero sí se me hace importante, muy, muy importante, y no tendría mucho caso resolver los problemas con las ecuaciones que vamos a encontrar si no sabemos de dónde vienen, ¿no? Y qué tan generales son, porque ya teniendo las generales, en todas direcciones, ese balance que hicimos inicialmente, que decíamos, mira, nada más va en tal dirección el movimiento y en tal dirección se transporta, por ejemplo, por transporte viscoso, en el caso del fluido que caía por gravedad en una superficie plana, decíamos, bueno, el movimiento va en dirección Z y se transfiere en dirección X. Aquí estamos considerando todo, todo, todo. De hecho, ahorita estamos considerando que el movimiento, el flujo va en dirección X nada más. Pero estamos viendo que en un fluido que no es laminar, porque en ese caso sí era laminar, pero ahorita no, estamos generalizando, hay en todas direcciones, ¿no? Este tipo de movimientos. Entonces, de la misma manera, el caso de transporte molecular, o también que le llaman viscoso, también va a ir en todas direcciones. Entonces lo voy a poner de igual forma. El componente X de cantidad. Entonces dice, de igual forma, la velocidad con la que el componente X de cantidad de movimiento entra por transporte molecular por la cara situada en X. Ok, entonces, no sé si todavía está, vamos a ver si lo puedo pegar. Ahí está. Entonces, aquí voy a tratar de no poner todas de una vez. Sino nada más en dirección X. Y vean esto, que lo interesante que se vuelve esto. Voy a borrar ahorita estos. Bueno, aquí no era borrar todo. Voy a borrar este. Ok, entonces, bueno, voy a completar acá. Y nada más voy a considerar pura dirección X ahorita. Voy a borrar aquí. Bueno, entonces, ¿qué más borramos? Estas direcciones también.
Y bueno, es la ventaja de que nada más copiamos, pegamos, no tengo que estar dibujando todo de nuevo. Eh, de hecho, en clase, pues, ustedes sí lo copian dos veces, ¿no? Que nada más borro el pizarrón lo que tengan que borrar y ya. Entonces, ahorita también va a ser en todas las caras, pero nada más estoy considerando esta cara, flujo en X o aquí es dirección de movimiento. En X, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, esto es la entrada de movimiento de soporte viscoso. Y entonces, aquí lo que vamos a decir es que entrada, pues simplemente entra tau de XX en X. ¿Se acuerdan que tau tiene unidades como de presión? Entonces está entrando en esta cara que tiene el área es delta Y por delta Z, ¿no? Entonces, por delta Y por delta Z. Y salida, tau en XX, y sale en X más delta X en la posición, la misma área, ¿no? Entonces, eh, entra aquí en este punto que llamamos X y sale de esta cara, que tiene la misma área delta Y por delta Z, pero que ahora está en una posición. Si aquí de esta cara estaba en una posición X, aquí toda esta cara será una posición X sumado este delta X, ¿no? Eso más o menos ya no, ya se entiende, pero aquí lo interesante es esto, ¿no? Esto de acá. La primera letra nos dice que es la dirección de la superficie o de propagación. Y la segunda es la dirección del movimiento. O sea, la componente, en este caso estamos diciendo que el movimiento va en X, por eso la segunda corresponde a esa X de movimiento. Y la primera es la propagación, pero estábamos acostumbrados que esa propagación era en otra dirección, ¿no? Pero por supuesto que sí va a haber en las otras direcciones, ¿no? Pero como aquí estamos generalizando, estamos diciendo que este flujo, que ya no necesariamente es laminar, puede generar roce y puede ser que haya esa transferencia por roce, tanto hacia dirección Z, tanto hacia dirección Y, como también hacia la misma dirección X. En otras palabras, que esta lámina de acá empuje a la lámina de enfrente por roce, o la jale por roce, ¿no? A la de enfrente. Y no necesariamente como estábamos acostumbrados, era una forma como de entenderlo más fácil, ¿no? Que estas láminas de acá arrastraban a las de arriba, ¿no? En dirección Z, por ejemplo. Y esta misma lámina arrastra de allá en dirección que en la otra dirección, en Y, ¿no? Hacia allá, en Y, hacia arriba en Z, pero también hacia el frente, hacia dirección X, ¿ok? Y entonces por eso nos queda XX. Y de hecho en algunos textos a esta, porque ya no es como una, ¿se acuerdan que la fuerza de cizalla era una fuerza en una dirección? Y el área era, lo voy a poner aquí, teníamos que si el movimiento iba en esta dirección se aplica una fuerza ahí, y era porque la fuerza se aplica hacia allá y está sobre esta área, ¿no? Y no era en esta dirección la fuerza, como una presión, ¿no? En dirección normal, sino era en dirección tangencial. Pero esta específicamente cuando es XX, si se fijan, si se va a transmitir sobre esta hacia la siguiente lámina hacia acá,
si la fuerza y la dirección en la cual se está cambiando la transferencia va a ser normal, por lo tanto se parece más a una presión. Y en algunos textos a esta T, cuando esto se repite en XX, de hecho, le cambian nada más, le cambian esta nomenclatura, esta T, luego utilizan esta otra letra, simplemente para decir que, pues que ya no es necesariamente eh, lo que comentamos que es una fuerza de cizalla, ¿no? O tangencial. En ese caso ya no se está aplicando una fuerza tangencial, sino es una fuerza normal. Entonces, siempre que estemos viendo un tau, este tau y estas dos letras se estén repitiendo, estamos hablando de una fuerza normal, ¿ok? Que esa fuerza que se está aplicando acá está transfiriendo este movimiento en esa misma dirección hacia el frente sobre la siguiente laminita, pero si se fijan, de frente, ¿no? En 90 grados de acuerdo a la fuerza con respecto al área, ¿no? Esta es mi área y esta es la fuerza y aquí tengo 90 grados. Ahí sí es normal, ¿no? Y en cambio, con respecto a las otras direcciones, ya esta fuerza va en la misma dirección y ya podríamos decir que ya es tangencial, ¿no? Entonces, voy a dejarlo aquí. Bueno, voy a checar cuánto va de tiempo. 1:11, creo que es suficiente. Entonces, lo que tenemos que hacer es ahora eh, en la cara Y, así rápidamente, en la cara Y, de hecho, bueno, en la cara Y, hoy voy a usar la misma figura, pero bueno, la voy a volver a pegar. Y entonces tengo que borrar todas las otras. ¿No? Entonces nada más dejé las de la cara Y, que es esta y esta. Y rápidamente, ahí sí, la entrada será en tau. Pero ahí sí, el movimiento de flujo, el movimiento sigue siendo en dirección X. Ahí sí, ¿no? Entonces el movimiento va en dirección X y ahora se transfiere en dirección Y, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que primero se ponía, de acuerdo a lo que dijimos acá, la dirección de propagación, ¿no? Es en Y, entonces se transfiere en dirección Y o se propaga en dirección Y. Primero se pone en dirección Y y segundo, la dirección del movimiento del fluido. El fluido va hacia allá, pero genera también propagación de movimiento en dirección Y. ¿Ok? Se mueve para allá y genera en dirección Y también. También va a generar en dirección Z, pero ahorita estamos en Y. Entonces entrada en tau Y X y consideramos que la entrada es acá, en esta área que es delta X por delta Z, ¿no? Entonces, en YX y además entra en un punto Y, ¿ok? Y el área es delta X por delta Z. Es entrada y salida, otra vez tau YX, pero ahora va a salir un punto Y más delta Y en la misma área, delta X por delta Z. Y ya tengo la entrada y la salida, entonces entra aquí en un punto Y sale de este lado en un punto Y más delta Y, ¿no?
por una misma área, que esta es delta X, delta Z, y atrás también es delta X por delta Z. Entonces, en la entrada y la salida son delta X, delta Z. Y ya nada más nos falta la cara Z, ¿no? Bueno, entonces iba yo a poner aquí cara X, pero aquí lo dice. Situada en la cara X, aquí en la cara Y falta en la cara Z. Entonces, ya es rápido. Eso lo hacemos la siguiente clase. Déjeme completar el dibujito. ¿Tá? Entonces, la siguiente clase terminaríamos con la otra cara y nos faltan, ¿se acuerdan? Nos faltan la parte de la presión, las fuerzas por presión y también por la gravedad o debido al peso, ¿no? Esas serían las que nos faltan y ya podemos meter en la ecuación general en este balance, ¿no? Ya simplemente sería sustituir en este balance y aplicar lo que hemos estado aplicando, dividir entre delta X, delta Y, delta Z, el límite cuando este, tiende a cero, ojo, y aparte tenemos con respecto del tiempo, ¿no? También faltaría el término de acumulación, ¿no? Que ese, como estábamos viendo anteriormente en estado estacionario, no nos metimos con pero ahora estamos generalizando y la ecuación que obtengamos nos va a poder funcionar también en estado no estacionario, ¿no? Entonces vamos a dejarlo aquí, continuamos la siguiente clase.